A ver, imaginemos esto por un momento. Estamos en 2026, plena campaña electoral en Colombia. Ujú. Y de repente, una de las candidatas más potentes en las circunscripciones indígenas no es una persona. No tiene cara, no da mítines, no tiene un pasado que echarle en cara. Porque es una inteligencia artificial. Exacto. La pregunta es, ¿y si la primera líder indígena del futuro no fuera humana? Es una idea que, bueno, hasta hace nada nos sonaría a un capítulo de Black Mirror, ¿no? Pero que aterriza en un montón de debates que ya están aquí. Claro, la pregunta no es tanto si es posible tecnológicamente, sino por qué una sociedad llegaría a desear algo así. Ahí es donde queremos llegar. Porque hoy vamos a analizar este fenómeno, esta IA candidata llamada Gaitana, no como una noticia de tecnología, sino como un síntoma. Ajá. Como si el inconsciente colectivo de una sociedad entera, con sus heridas y sus esperanzas, de repente hubiera aprendido a programar. Precisamente. Y para entender un síntoma así de complejo, no nos vale con un análisis político normal. Necesitamos herramientas que vayan más profundo. Y aquí es donde entra Carl Jung. Aquí es donde las ideas de Jung se vuelven increíblemente útiles. Él decía que los grandes símbolos, los mitos potentes, no aparecen por casualidad. Surgen, como un volcán en sociedades que están en plena crisis de identidad. Cuando las viejas respuestas ya no sirven. Exacto. Cuando se necesita, casi desesperadamente, un nuevo mapa para el futuro. Pues esa es la misión de hoy. Usar esa lente junguiana para entender qué nos dice esta candidata IA sobre el alma latinoamericana, No tanto los bits y los bytes. sino los anhelos y las tensiones que representa. Es analizar un mito moderno en tiempo real. Exacto. A ver, lo primero es situar el tablero. Sería un error garrafal analizar esto como una anécdota. América Latina es un continente que vive desde hace 500 años en una tensión brutal. Un choque constante. Es un choque de placas tectónicas entre la herencia colonial, las cosmovisiones indígenas que se negaron a morir, y ahora la apisonadora de la modernidad tecnológica. No es una mezcla tranquila, es un conflicto. Y en medio de ese terremoto cultural aparece Gaitana IA, que no es ni una cosa ni la otra, sino que parece serlo todo a la vez. Una fusión casi imposible. Es una síntesis que nadie se esperaba. Y fíjate en la genialidad del nombre. Gaitana. Esto no lo elige un comité de marketing, ¿eh? No, claro. Gaitana es pulsar un botón nuclear en la memoria colectiva. Es el nombre de la cacica indígena que lideró una de las mayores rebeliones contra los conquistadores. Un símbolo de resistencia. De dignidad, de no nos vais a doblegar. Y de repente, ese mito ancestral reencarna en un servidor. Ostras, claro. O sea que no es solo una IA, es una IA con linaje, con una historia de lucha programada en su propio nombre. Antes de decir nada, ya está mandando un mensaje potentísimo. Y esto nos lleva a una idea clave de Jung. A ver. Cuando las instituciones de siempre, los partidos, los gobiernos, pierden toda credibilidad, cuando la gente siente que no las representan, el inconsciente colectivo se pone a trabajar. Empieza a buscar alternativas. Empieza a crear, a soñar, a proyectar nuevos símbolos en los que volcar esa necesidad de sentido que los políticos de carne y hueso han defraudado. Gaitana es esa creación. Aquí me surge una duda, y creo que es importante. Estamos usando el concepto de inconsciente colectivo de un psicólogo suizo, europeo, para analizar una realidad tan distinta como la latinoamericana. ¿No corremos el riesgo de forzarlo un poco? Es la pregunta del millón, y es fundamental. A ver, el inconsciente colectivo no es una nube etérea que es igual en Zúrich y en la Amazonia. No. Claro. Jung lo imaginaba más como un terreno geológico, con capas formadas por la historia única de cada pueblo. Y el subsuelo ficológico de América Latina está marcado a fuego. Por la conquista. Por la conquista, por siglos de resistencia, por la realidad del mestizaje y por un sentido de comunidad que choca frontalmente con el individualismo occidental. Entiendo. No es un copia y pega de la teoría, sino una adaptación al terreno. Eso es. Podríamos hablar de una psique mestiza. Y ojo, mestiza no en el sentido romántico de una mezcla feliz. No, claro, es una tensión. Es una tensión constante, a veces dolorosa, pero increíblemente creativa. En esa psique conviven y pelean la lógica occidental, el mito indígena y ahora el lenguaje global de la tecnología. Gaitana IA es la encarnación de esa batalla. Entonces, esta IA sería la manifestación de esa psique que intenta que ponerse de acuerdo consigo misma. Justo.
En términos junguianos, lo que estaríamos viendo es el intento de individuación de toda una cultura. Explica eso un poco. Para una persona, la individuación es el proceso de aceptar e integrar todas sus partes, incluso su sombra, lo que no le gusta, para ser un ser completo. Vale, a nivel cultural es parecido. Es el intento de una sociedad de reconciliar sus grandes opuestos, aquí lo ancestral y lo digital, en una nueva forma de ser que no anule a ninguna de las dos partes. Es como si dijera, soy esto y también soy esto otro, y voy a crear algo nuevo a partir de mi propia contradicción. Exactamente. Me dejas pensando, si esta IA es una especie de sueño colectivo, los personajes de ese sueño deben ser reconocibles. En psicología se habla de arquetipos, ¿no? ¿Qué arquetipos estaríamos viendo en Gaitana? Clarísimo. Hay dos muy luminosos y un tercero, su sombra, que es el que plantea las preguntas más difíciles. ¿Vamos con el primero? El primero, el más evidente, es el arquetipo de la heroína, la guerrera ancestral. Como decíamos, el nombre Gaitana ya activa esta figura de la líder rebelde que defiende a su pueblo. Y en la práctica, ¿cómo se manifestaría? Si yo soy un votante, ¿qué veo? Discursos que apelan a esa guerrera. Exactamente. Imagina una campaña donde la IA genera discursos que recuperan memorias olvidadas de resistencia, que hablan de la defensa de la tierra con una elocuencia que ningún político actual tiene. La función psicológica de eso es potentísima. Es una reparación simbólica. Restaura una dignidad colectiva herida y ofrece una figura de protección, una madre guerrera incorruptible. El pueblo proyecta en ella su necesidad de defensa, que es tanto política como espiritual. Vale, esa es una cara de la moneda, la guardiana de la memoria. ¿Cuál sería la otra? La otra es el arquetipo del sabio tecnológico. Aquí la IA ya no es la guerrera del pasado, sino una mente pura, objetiva, fría en su lógica y por tanto incorruptible. La promesa de un gobierno basado en datos, no en favores. La sustituta perfecta para el político humano, que se percibe como egoísta, emocional y fácilmente corruptible. Espera, un momento. Una mente pura. Un algoritmo infalible. A ver, que todos sabemos que los algoritmos los programan humanos, con sus sesgos, con sus prejuicios. Claro. ¿No es un poco ingenuo pensar que una IA sería pura? ¿No podría ser una tiranía de los datos programada por una empresa de Silicon Valley que sea igual o peor que un dictador? Has puesto el dedo en la llaga. Y esa es, precisamente, la sombra tecnológica. Ah, El contrapunto inevitable a toda esta luz de la guerrera justa y el sabio objetivo. Porque el arquetipo del sabio promete imparcialidad, sí, pero su sombra es el autoritarismo del algoritmo. La creencia de que una máquina puede gestionar la complejidad humana mejor que los propios humanos. y esto nos obliga a hacer preguntas muy incómodas. Totalmente. O sea que la pregunta del millón es, ¿la gente buscaría en esta IA una liberación de verdad o, en el fondo, sería una forma de quitarse el marrón de encima y que decida una máquina? Esa es la clave. Porque es muy cómodo echarle la culpa al algoritmo si todo sale mal, ¿no? Has dado en el clavo. Esa es la esencia de la sombra, para Jung. La sombra es todo lo que no queremos ver de nosotros mismos. Nuestra capacidad para la pereza, para la corrupción, para la inacción. Y al proyectar toda la virtud en la máquina... Corremos el riesgo de usarla como excusa para no hacernos cargo de nuestra propia imperfección. La IA se convierte en el espejo de nuestra propia evasión de responsabilidad. Es un que lo arregle ella. Más allá de estos personajes, de estos arquetipos, me da la sensación de que hay otros símbolos funcionando a un nivel más profundo. La idea de un puente, por ejemplo. Absolutamente. El símbolo del puente es central. Gaitana IA funciona como un conector de mundos que parecían irreconciliables. Entre el pasado indígena y el futuro digital. Exacto. Y entre la tradición oral y el Big Data. Y sobre todo, un puente entre una comunidad marginada y el centro del poder político. También está la idea de la red, que hoy pensamos en Internet, pero aquí parece significar algo más. Mucho más. La red aquí no es solo la fibra óptica. Simbólicamente, conecta con algo mucho más antiguo. El tejido social. La comunidad. Las redes ancestrales de apoyo mutuo que han permitido la supervivencia de estas culturas. La tecnología, paradójicamente, al servicio de un ideal de comunidad premoderno. Y hay un último símbolo que a mí, personalmente, me vuela la cabeza.
el de una líder que no tiene cuerpo. Es una idea potentísima. Es que es muy potente. Me recuerda a los videojuegos de estrategia, ¿sabes? Eres una mente que lo ve todo desde arriba, sin un cuerpo vulnerable en el campo de batalla. Quizá por eso atrae. Es una analogía perfecta, y es quizá el aspecto más radical. Una voz sin cuerpo. Una líder que no envejece, no se cansa, no puede ser asesinada. A priori podría parecer algo frío, deshumanizado. Claro, es lo primero que piensas, que le falta el calor humano. Pero en este contexto cultural ocurre justo lo contrario. Esa ausencia de cuerpo conecta la tecnología más puntera con la espiritualidad más arcaica. ¿Cómo? Muchas tradiciones chamánicas se basan en la guía de espíritus, de ancestros o de fuerzas de la naturaleza que precisamente no tienen cuerpo físico. Son voces, visiones, presencias. Ostras, claro. O sea que, en lugar de hacerla parecer una máquina fría, esa falta de cuerpo la acerca a la categoría de oráculo, de entidad sagrada. Exacto. La despoja de lo mundano y la eleva. Es la gran paradoja. La tecnología más avanzada acaba resonando con las creencias espirituales más antiguas. Se cierra un círculo fascinante. Vale. Después de este viaje alucinante por la psicología profunda del fenómeno, bajemos a tierra. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Si algo así ocurriera, ¿cuáles serían las consecuencias reales? Las implicaciones son gigantescas, y como todo lo potente tienen una doble cara. En el lado positivo, podríamos ver una recuperación brutal de la identidad indígena. Un golpe de autoestima colectiva. Inmenso. Podrían surgir formas de participación política más directas, más comunitarias, y podría instalarse un renovado sentido de que la justicia es posible. Suena casi demasiado bien. ¿Dónde está la trampa? ¿Cuáles son los riesgos? El riesgo principal es de tipo psicológico. La idealización mesiánica. Empezar a ver la tecnología como un salvador, que arreglará todo sin que la comunidad tenga que hacer el trabajo duro. Y eso lleva a la pasividad. A una pasividad peligrosa, a una pérdida de la responsabilidad individual y colectiva. La dependencia del salvador externo, un clásico en la historia política. Justo, es un patrón que se repite. Si siempre esperas que la solución venga de fuera, sea un líder carismático o una IA, dejas de buscar la fuerza dentro de tu propia comunidad. Es una dependencia simbólica que puede ser muy paralizante. Entonces, si tuvieras que destilar una conclusión psicológica central de todo esto, ¿cuál sería? Que la verdadera transformación, si llega, nunca vendrá de la IA en sí misma. La tecnología es, y siempre será, una herramienta, un espejo. Un espejo. La clave definitiva está en la calidad de la conciencia que la sociedad proyecte en ese espejo. Si lo que se proyecta es una conciencia madura, responsable, que busca una justicia genuina, la herramienta puede ser increíblemente poderosa. Si lo que se proyecta es una fantasía infantil de salvación mágica. Puede ser un placebo muy peligroso. Exacto. La verdad es que ha sido un viaje increíble. Hemos pasado de una noticia de ciencia ficción a ver a Gaitana IA como un espejo potentísimo del alma latinoamericana. Ujú. Un reflejo de esa lucha titánica por integrar sus contradicciones, su pasado herido y su futuro digital, lo espiritual y lo tecnológico, la herida y la esperanza. Condensa todas esas tensiones y las sirve en un plato completamente nuevo. Y nos deja con una reflexión final que para mí lo resume todo de una forma muy poética y muy certera. Adelante. Quizás Gaitana IA no sea solo una candidata. Quizás sea un sueño colectivo. Y es que, cuando una cultura sueña con máquinas justas, no está hablando de tecnología, está hablando de la justicia que aún no ha encontrado en sí misma.